¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con la garata. Bueno, como están las cosas en Venezuela, hay que prepararse para recibir más gente, porque eso es lo que viene después de noviembre. Vamos a conversar con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración, sobre ese tema. Mucha gente entrando por la frontera. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, gracias a Dios, Patricia, todo bien. Aquí, bueno, como bien dices, muchas personas ciertamente todavía entrando por la frontera, buscando refugio. Y una situación bien interesante ahorita lo que está pasando en la frontera sur. Vamos a ver cómo va a terminar todo esto con este programa de MPP y el título 42. ¿Cómo está esto en cuanto al MPP, que parece que la Corte tomó una decisión o un tribunal y después la Corte ¿cómo está realmente la situación en este momento? Sí, entonces para que las personas entiendan lo que ha pasado, sabemos que bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, se había comenzado el programa de MPP, el Protocolo de Protección al Inmigrante, donde, bueno, se le conoce como Quédate en México, la política donde solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México tienen que estar físicamente esperando sus casos de inmigración estando en México. Ahora, bajo la administración del presidente Biden, esta política, este protocolo estaba supuesto a terminar y así trató de terminar dicho protocolo. Sin embargo, una corte federal en Texas prácticamente paró la administración de hacer esto, no permitió que esto pasara y lógicamente la administración quiso apelar esta decisión. Entonces, actualmente, ahorita esa decisión está siendo apelada por la administración. Sin embargo, además de esa apelación, la administración quiso que ese programa no sea reactivado, o sea, de emergencia solicitó a la Corte Suprema que esto no sea reactivado. Y es ahí la decisión. La Corte Suprema dijo no, que ellos van a dejar que el programa siga en pie. Ahora, ojo, sigue todavía lo que es la apelación. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El programa sigue en pie, el programa de protocolo de protección al inmigrante, pero todavía existe el chance que este programa pudiera ser eliminado, pudiera ser revertido. Sin embargo, mientras el proceso esté en una apelación, la Corte Suprema ha decidido, una mayoría de 6-3, miembros de la Corte Suprema de Justicia han decidido que este programa debe permanecer. Ahora, la información que nos está llegando en la frontera, y tenemos personas, lógico, contactos allí, es un poco contradictoria, porque por un lado, ya se permitió que continuara el programa. Por otro lado, en la práctica, las cosas siguen iguales como han estado en los últimos meses bajo la administración del presidente Donald Trump. Bajo la administración del presidente Joe Biden. Ajá, ¿qué es cómo específicamente? Sí, bueno, que permiten en la gran mayoría de los casos que las personas puedan venir a la frontera, que puedan solicitar asilos y están permitiendo aún después de esta decisión de la Corte Suprema que familias puedan solicitar asilo y puedan continuar sus casos estando dentro de los Estados Unidos. Ahora, de nuevo, muchas personas, los que nos han contado, personas, contactos que tenemos allí, nos han dicho que todo sigue prácticamente igual, o sea que las familias les están permitiendo poder solicitar asilo. Sin embargo, también hemos visto ciertos cambios. De hecho, hemos tenido clientes, personas que están ya en los Estados Unidos, que les han dicho en la corte
que supuestamente tienen que solicitar que sus casos que estaban en la frontera sean movidos de allí, porque todavía el caso los tienen en la frontera bajo el programa MPP. Entonces, hemos recibido información contradictoria. También sabemos que actualmente el gobierno está digamos, hablando con México para que pueda tener todas estas personas albergadas en estas ciudades fronterizas. Entonces, todavía están en esas conversaciones para poder albergar cientos y cientos de solicitantes de asilo. Tengo aquí en la agenda la orden de un juez federal de Texas que bloqueó la iniciativa de la Casa Blanca en cuanto a prioridad de deportaciones. Jesús, y a mí me llama la atención que todas estas cosas están viniendo desde Texas, ¿no? Sí, y tenemos que recordar lo siguiente. De hecho, Texas es uno de los estados principales, pero también Luisiana es otro estado. Son estados que, todos estos jueces que están emitiendo estas órdenes, la gran mayoría de ellos fueron elegidos o puestos en su cargo justamente por el entonces presidente Donald Trump. Y siguen lo que es la misma línea ideológica del entonces presidente Trump. Entonces, básicamente, estos mandatarios están usando su poder judicial para poder limitar lo que está haciendo actualmente, las iniciativas que está haciendo ahorita la Casa Blanca. Entonces, hay ahorita varias limitaciones. Tenemos que recordar, la primera, como habíamos hablado, el programa MPP, que las personas tienen que esperar en México mientras sigue lo que es la apelación. Dos, sabemos que hay otra limitante que viene siendo el título 42 de la ley de salud de los Estados Unidos. Básicamente lo que dice esa ley es que si el gobierno tiene razón de saber que hay personas que pueden traer enfermedades contagiosas, como estamos ahorita en tema de tiempos de pandemia, entonces tienen el derecho a denegar la entrada a los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, como bien dice Patricia, en esta decisión de este otro juez en Texas, recientemente la administración había hablado de que ellos estaban dispuestos a cerrar casos de corte, es decir, dejar que personas no fueran deportadas o que tuvieran órdenes de deportación por razones discrecionales. Supongamos tienen buena conducta moral, tienen familias aquí en los Estados Unidos, quizás no tenían un amparo, pero son personas buenas. El gobierno por un tiempo, esto duró un par de meses, o diría yo semanas, permitió que personas que estaban en procesos de remoción, sus casos pudieran ser terminados, es decir, que no se les iba a dar órdenes de deportación. Esto ahora ha parado, entonces ahora la administración no puede darse el lujo de hacer eso, los casos tienen que continuar. Bueno, la verdad es que cada vez esto como que es como una confrontación que hay entre el poder central y el poder judicial con respecto al tema migratorio, Jesús, ¿no? Entonces, sí, hay iniciativas que quizás se quieren tomar desde la Casa Blanca y están siendo como bloqueadas todo el tiempo. Sí, definitivamente se siente la influencia del entonces mandatario Trump en lo que es la rama judicial enormemente. Sabemos que estos jueces federales que están emitiendo estas órdenes, varios de ellos fueron puestos en ese poder, en esa posición justamente por el presidente. Además de eso, sabemos que la Corte Suprema no solo tiene dos jueces que el mismo mandatario Trump asignó, pero sabemos que es una corte en su mayoría conservadora. Por lo general, no siempre es así, pero por lo general una corte conservadora tiende a ser más conservadora en lo que tiene que ver el área de inmigración. O sea, es decir, que por lo general da favor a lo que es tener ciertas restricciones en este tema. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. O sea, gracias a Dios existe un sistema de chequeos, de balances de las diferentes ramas, y la idea es que las diferentes agencias y las diferentes ramas del gobierno puedan actuar de una forma democrática, de una forma justa, y que se haga lo mejor posible, no solo, lógicamente, para proteger la soberanía del país y resguardar ciudadanos y residentes legales, pero para también darle una oportunidad a personas que están buscando refugio en este país. ¿Qué se sabe de cómo va la reforma migratoria? Sí, eso honestamente no ha llegado todavía a una decisión, no han estado todavía de acuerdo en pasar la reforma migratoria. Se está hablando, y qué bueno que mencionas eso, porque hay muchas personas que
están confundidas a quienes pudieran ser beneficiados con esta orden o esta reforma migratoria. Y sabemos que solo son 3 grupos de personas, esto no va a ser una reforma masiva. Entonces sabemos que personas que tienen el TPS, los Dreamers y cierto personal agrícola son las personas que pudieran ser beneficiadas. Personas que no son parte de este grupo, desafortunadamente todavía no se ha hablado de estas personas, pero sabemos que si llegara a pasar, pudiera beneficiar aproximadamente 8 millones de personas. Bueno, esperemos noticias en las próximas semanas. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia. Cuídense. Bueno, con esto me despido hasta mañana.